un ratito antes nuestra clase de los miércoles, la vamos a compartir con ustedes y vamos a hablar de los miedos un ratito. Vamos a hacer un vivo a las 8, pero ya que estamos y la gente de los miércoles se copó y pidió que meditemos sobre los mismos temas, hablamos un poquito sobre el miedo, lo compartimos a la gente de las redes. Si tienen alguna pregunta pueden ir escribiendo y esto queda grabado también para que después lo vean. ¿Qué es el miedo? El miedo habitualmente es una reacción a un estímulo que viene de afuera y que mi cerebro lo procesa como un miedo, como un peligro latente. Obviamente que el miedo es un aliado, porque si yo tengo un león delante mío, ese miedo hace que mi cerebro empiece a generar determinadas sustancias que me permitan sobrevivir frente a ese estímulo. Eso es real, eso tiene que ser mi amigo, obligatoriamente, porque me está salvando la vida. El tema son los otros miedos, donde el estímulo viene directamente de mi mente y yo no puedo conectar con que eso es real. Entonces empiezo a temer cosas que en mí aquí y ahora no son reales, ¿sí? Ese es el miedo que habitualmente nos paraliza, porque cuando nosotros tenemos un león, puede ser que en los primeros instantes quedemos paralizados, pero rápidamente tendemos a huir. Entonces todo nuestro sistema empieza a trabajar con un montón de sustancias para salvarme la vida. El tema son estos otros miedos que me van a dejar en pausa, que si encima me generan parálisis muy grandes, yo puedo llegar incluso a desarrollar o una fobia, o un ataque de pánico, o incluso ya necesitar o medicación, o flores de Bach, que sabemos que son buenísimas para los miedos, alguna ayuda también externa a ese estímulo que me está paralizando. Entender cómo funciona el miedo hace que nosotros hoy podamos tener algunos recursos, ¿sí? Los miedos biológicos los vamos a dejar, si no, estaríamos todos cortados, caminando por precipicios. Esos miedos nos salvan, están bien puestos, son amigos. Y nosotros podemos ver que es una mesita que tiene 3 patas en simultánea, ¿sí? ¿Cuáles son esas patas que tiene el miedo? La mente, el cuerpo y el futuro. Entonces, si yo a esta mesita le saco una de esas 3 patas, el miedo tiende a caerse, ¿sí? Entonces vamos a explicar cómo son estas patas y todo el tiempo lo que vamos a intentar hacer es volver al aquí y ahora para desactivar una pata y poder seguir caminando en vez de quedarme paralizado. Recién una de las chicas que vino dijo, estoy con miedo a todo, ¿no? ¿Tienen algún ejemplo de miedo a algo que se les ocurra? Miedo a... Pues vas a viajar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ella va a viajar, ¿sí? Entonces, a lo mejor tiene miedo al avión. Mucha gente le pasa, tiene miedo a subirse a un avión. ¿Tiene miedo a subirse al avión o tiene miedo a que el avión se caiga, a que haya un accidente? Porque dentro del miedo, muchas veces nosotros ponemos una etiqueta y hay algo más atrás. Ah, es miedo a viajar. Eso es re amplio. En un miedo siempre tenemos que mirar qué hay más atrás de ese miedo, ¿sí? Ahora, cuando yo tengo miedo a subirme al avión, ya lo estoy posicionando en un futuro. Ahora, ¿yo estoy en el avión? No. Entonces ya ahí saqué una pata. Ahora, ¿yo corro peligro de algo acá adentro? No. Entonces tiene que bajar ese impulso, ese input que viene directo a mi cerebro que me hace temer. Entonces ya ahí vuelvo a entrar en contacto con el aquí y ahora. Cuando yo estoy viendo que ese estímulo es a futuro, claramente viene de mi mente. No es real, ¿sí? Por ejemplo, todo este tema del dólar, ¿sí? Las corridas de la semana pasada. Hay estímulos de afuera, se hablaba de que el lunes no sé a cuánto iba a estar el dólar, no pasó nada, ¿sí? Entonces, ¿qué hago en ese momento? Porque mucha gente, ¿qué hizo? Intentó, compró cualquier precio, no sé, todo lo que pasó, que fueron al banco, que no encontraron, no era real. Entonces nosotros, como yo siempre digo, le terminamos regalando la salud a la crisis por miedo, en vez de conectar con que eso no es real. Uno puede decir, bueno, mirá, yo estaba por cerrar una operación inmobiliaria y no había llegado a cambiar los dólares. Bueno, pará, volví a tomar contacto, no subió por el momento. Entonces tenemos que volver todo el tiempo al presente y ver cuándo ese input es real y yo de verdad tengo que correr, o cuándo es mental y lo estoy posicionando a futuro, ¿sí? Y otra de las cosas que nos confunde el miedo es que suele ser pertinente al cuerpo. Por ejemplo, el miedo a enfermarme, ¿sí? Entonces, acá, otro asistente con miedo a enfermarse.
Lo que nosotros tenemos que ver es dónde está el foco de mi energía. Por ejemplo, ¿qué decimos en metafísica? Yo soy la que yo soy, dice la metafísica, ¿no? Esa presencia, ese pedacito de alma, que va a tomar un cuerpo y una mente para vivir la encarnación. Ahora, ¿yo soy solo mi cuerpo? No. Y supongamos que yo tengo un problema en mi pierna derecha. Yo también tengo una pierna izquierda, 2 brazos, pero al foco ponerlo en donde está mi problema, parece que anulo también todo el cuerpo. Entro en contacto con ese temor, el cerebro biológico trae más de lo que yo tengo miedo, porque dice, a ver, a vos te genera un estrés la enfermedad, a ver si te la traigo y te dejas de molestar. Entonces, el sobreestrés que a mí me genera la enfermedad, el cerebro dice, ¿cómo puedo hacer, entre todo lo que yo tengo que hacer, hacerte crecer el pelo, hacerte la digestión, las uñas, ¿cómo puedo hacer para que te calmes? Ah, te traigo el objeto que más tenés. Eso pasa muchísimo con la enfermedad. Eso es algo que se ve después, por ejemplo, de un conflicto de diagnóstico. Le diagnostican a la persona algo, la persona crece en su sobreestrés, le da más miedo y el cerebro le trae más de lo mismo, ¿sí? Entonces, uno de los recursos, si yo estoy transitando un síntoma, es simplemente dar lugar a eso que está pasando, ¿sí? Entender cómo funciona el miedo y decir, bueno, pero yo no soy esto. No soy solamente esto. Esto es una parte de mí. Y yo no voy a darle todo el poder a eso, ¿sí? Fíjense que uno dice, bueno, lucha contra el cáncer, lucha contra algo. Eso nace de un temor. Cuando yo lucho contra algo, le estoy diciendo que no. ¿Y qué decimos en metafísica? Lo que resistes persiste. Porque estamos resistiendo desde el temor. En cambio, si yo le doy un lugar, digo, bueno, estoy transitando este síntoma en este momento, el cerebro se calma. Ya eso sí es presente. Y eso sí requiere de mí una acción. ¿Sí? Entonces, este estímulo, que es un síntoma que viene de afuera, me genera un miedo real. Y frente a ese miedo real, yo tengo un abanico de opciones. Voy al médico, complemento con alguna otra cosa. Necesito pasar a la acción. Eso es real. Le doy un lugar, lo tomo y lo hago. Lo que no podemos permitir a partir de este momento es dejar que estos miedos que no son reales nos paralicen tanto, ¿sí? Entonces hay una clave que está buenísima para la gente miedosa, que es empezar a tomar contacto con si ese input es real. ¿Existe un peligro real o viene de mi mente? ¿Estoy enfermo? ¿Estoy en un síntoma? ¿Estoy esperando un diagnóstico? ¿Cuán real es? ¿Busqué en Google o me lo dijo el médico? Me calmo. Vuelvo acá, el médico me dijo no es nada, por más que lo que yo busqué. Que sabemos que todo lo que está en Google es una realidad aumentada, ¿sí? Entonces me calmo, vuelvo a entrar en contacto con mi presente. Tenemos que volver todo el tiempo. Fíjense, yo tenía, siempre lo cuento, tenía mucho miedo que me roben. Hace unos... Sí, cuando empecé con todo esto, 11 años atrás. Hubo un año que me robaron 5 veces en un año. Porque era, claro, era la espiral, yo llamaba cada vez más a lo mismo, ¿sí? Entonces ese miedo hacía que yo genere más. Hasta que yo dije, bueno, un minuto. Vivo en un lugar donde sabemos los índices de inseguridad. ¿Qué hago? Me protejo. ¿Sí? El miedo, a ver, no me están robando en este momento, pero el noticiero parece que es lo único que nos quiere contar. Listo, entonces ¿qué hago? Pido protección antes de salir. Nunca más. Entonces, de eso, ¿qué acción tomo yo para que eso no suceda? Obviamente que si estoy en un punto en donde yo ya no lo puedo controlar, tengo que pedir ayuda a un profesional para ver cómo puede bajar esa corriente que se genera en el cerebro y yo poder tomar todas estas herramientas ya controlando un poco más lo que funciona en mi cerebro biológico. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sirve? Bien. Bueno, espero que les haya servido y compartimos un pedacito de la clase a todos los que están allá. Cualquier comentario, duda o algo, lo suben y nada, entramos en contacto con lo que nos pasa ahora. Y otra cosa.